Hola estimados jóvenes estudiantes, en esta ocasión seguiremos trabajando con figuras geométricas de tres lados. Nos referimos a los triángulos. Anteriormente ya abordamos sobre lo que es el teorema de la suma de los ángulos internos de todo triángulo. Dice que si sumamos los tres ángulos internos de un triángulo, esto equivale a 180 grados. En esta ocasión nos vamos a referir a uno de los ángulos exteriores a este triángulo. Si los tres ángulos de un triángulo sean interiores, en este caso son A, B y C, y vamos a tener un ángulo exterior, por ejemplo D, que está adyacente o junto o comparte un lado con uno de los ángulos internos, a los otros nosotros le vamos a llamar no adyacente. Por lo tanto, para calcular la medida de un ángulo exterior, lo que nosotros vamos a hacer es sumar los dos ángulos no adyacentes a este ángulo exterior y así calculamos la medida del ángulo externo. En la siguiente animación que te vamos a presentar, vamos a plantear este teorema en la solución de ejercicios prácticos. El teorema sería el teorema del ángulo externo. En este caso tenemos una figura triangular donde nos dan la medida de dos ángulos. En este caso, un ángulo interior y un ángulo exterior. El ángulo interior mide 82 grados y el exterior 120 grados. Nos piden calcular la medida del ángulo A. En este caso, si nosotros aplicamos el teorema del ángulo externo y sumamos la medida de A más 82, eso equivale a los 120 grados que corresponde al ángulo externo. De ahí nosotros vamos a despejar la variable A, que sería la medida que nosotros deseamos conocer. Utilizando transposición de términos, A equivale a 120 y el número 82 que está sumando al lado izquierdo pasaría a restar a la parte derecha de la expresión, quedándonos de la siguiente manera, que A equivale a 38. Esta sería la medida del ángulo interior A. Si nosotros sumamos el 38 con el 82, esa suma equivale a la medida del ángulo externo, que sería el ángulo de 120 grados. Ahora que ya hemos aplicado el teorema, lo haremos en el siguiente ejemplo. En este caso tenemos dos triángulos. En el primero vamos a calcular el valor de X, que está indicado para un ángulo exterior. Sumamos los 55 grados y los 75 grados, que corresponden a la medida de los dos ángulos internos no adyacentes al exterior, y la suma de ambas medidas equivale al valor de X. En este caso, como tenemos los dos términos conocidos juntos, lo que haremos es sumarle al 75 55 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo exterior equivale a 130 grados. Luego, en el segundo caso que aparece en el triángulo, vamos a calcular la medida de uno de los ángulos interiores, teniendo en cuenta en este caso que la suma de 35 grados con X, que sería el otro ángulo interior, equivale a 75 grados. En este caso vamos a utilizar la transposición del término. El 35 grados que está restando a la parte izquierda pasaría a restar a la parte derecha. O sea que al 75 le vamos a restar 35 grados y nos da como resultado el número 40, que corresponde a la medida del ángulo interior X. De esta manera hemos aplicado el teorema del ángulo externo a partir de la medida de dos ángulos interiores de un triángulo. Ahora, en la página número 21 de tu cuaderno de actividades, te invito a que trabajemos el ejercicio número 84. En cada uno de los casos que ahí aparecen, vamos a calcular el valor del ángulo A. El ángulo A se refiere a un ángulo externo o a un ángulo interno de la figura geométrica triangular. En este caso, si es exterior, sumamos la medida de los ángulos interiores. En el caso que el valor de A sea un ángulo interno, entonces vamos a utilizar la transposición de términos para calcular la rotación de este ángulo. Bien, estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy hemos abordado sobre el cálculo de la medida de un ángulo externo en un triángulo, aplicando la suma de los ángulos interiores
de un triángulo. En este caso, los dos ángulos que nosotros sumamos para calcular la medida del ángulo exterior deben ser los dos ángulos no adyacentes a dicho ángulo mencionado. Recordemos aplicar correctamente cada uno de los teoremas que hemos venido abordando en la solución de ejercicios prácticos. Presentemos la respuesta a nuestros docentes en los respectivos centros educativos para verificar la correcta solución. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Nos vemos. Hasta la próxima.